37 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana, tenemos 16 grados, una décima de temperatura en Olavarría y ya estamos en contacto con el doctor Marcelo Sarlingo, lo anunciábamos recién, vamos a estar, dialogando sobre cuestiones recientes de la política ambiental, que es el título de la charla que va a brindar en Coop Electric mañana Marcelo Sarlingo. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Georgina, Patricio, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Georgina? Buen día para vos y para Patricio también. Qué alegría saludarte y escucharte nuevamente, Marcelo. Bueno, con esta propuesta más que interesante y súper actual, ¿no? En el marco de esta charla que vas a brindar en el auditorio mañana de Coop Electric. Nosotros adelantábamos ayer y hoy más temprano, que todo tiene que ver un poco a partir de la reforma de la ley de glaciares que se ha sancionado en el Congreso de la Nación y que hay que abordar esta cuestión desde distintas aristas, ¿no? Sí, yo en realidad lo que quiero resaltar, el campo de la política ambiental es muy amplio, pero el eje central es tratar de entender cómo las diferentes disputas en los procesos de toma de decisión impactan después en relación a la naturaleza y al stock de recursos naturales y a todos los procesos de uso de los recursos. Uh-huh. Que eso, define la viabilidad de una sociedad, ¿no? Es decir, sí. Nosotros para vivir en sociedad estamos tomando todo el tiempo materia y energía que proviene de la naturaleza. Si necesitas madera, cortas árboles de un bosque, necesitas agua, la bombeás del acuífero, si se necesita, por ejemplo, hidrocarburos. Bueno, lo que se está haciendo en Vaca Muerta es un ejemplo. Claro. Entonces, la idea es mirar un poco cómo son los acuerdos fundantes en nuestra sociedad en la toma de decisiones. Claro. La política ambiental está basada en algunos mecanismos constitucionales. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. Si yo digo, ahora voy a explotar la pampa y la contamino toda, hay que ver que los aspectos jurídicos, sociales y las responsabilidades tienen establecidos mecanismos concretos para reparar, claro. Para reparar el daño, para establecer, todo lo que son los ritmos de uso. Uh-huh. Es decir, cuando se usa un recurso natural a veces se corre el riesgo de hacerlo desaparecer. Sí, por ejemplo, eso está pasando con el bosque nativo. Es decir, uh-huh. Argentina tenía un montón de territorios de bosque nativo y por diferentes razones, entre ellas para fundamentalmente adaptar el suelo a las explotaciones agrícolas y hacer todo un proceso de una construcción agrícola ganadera, se fue desmontando. Sí. Y el ritmo de desmonte es de 1 millón de hectáreas por año. Entonces, zonas que cuando nosotros éramos chicos eran bosque nativo, sí. Después desaparecieron, por ejemplo el sur de Córdoba, al norte de Santa Fe. Y ahora cuando caen 2 gotas de agua, esas zonas se inundan, sí. Y se inundan los pueblitos que están ahí alrededor. ¿Por qué? Porque el bosque hacía de esponja y entonces retenía el agua. Claro. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo se fue dando la decisión para destruir un ecosistema? ¿A quién correspondía? Todo eso voy a tratar de presentar mañana. Sí, aparte, Marcelo, pensaba mientras te escuchaba hablar y ejemplificar un poco, ¿no? Qué amplio es nuestro territorio y sobre todo qué riqueza de recursos naturales que tenemos más allá del agua, de la reserva de agua dulce en el sur de nuestro país. Hablamos de recursos a lo largo y a lo ancho, la cordillera, también, como mencionabas recién, la zona de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa. Hay recursos por doquier en nuestro territorio y, la política ambiental es algo que está resguardado en nuestra Constitución, un poco, ¿no? Sí, hay 2 artículos muy claros en la Constitución, el 41 y el 42, que definen varias cosas. Por ejemplo, quiénes son los dueños de los recursos. La Constitución y después otras leyes que se produjeron en la década de los 90, fundamentalmente le dan el poder a los gobiernos provinciales. Es decir, las provincias son
los dueños de los ecosistemas. Ujú. Si nosotros quisiéramos explotar una laguna, un cuerpo de agua, quisiéramos hacerse de manera privada, bueno, sacar el acuífero, por ejemplo, Ujú. si vaciar un acuífero, no podríamos hacerlo. Para todo tenemos que tener autorización provincial. Ujú. Y lo mismo sucedía con los glaciares, es decir, la responsabilidad de cuidar los glaciares. ¿De quién corresponde? De los gobiernos provinciales, que Ujú. son justamente los que a su vez también los quieren destruir para sacar los recursos mineros de abajo. Entonces, es muy contradictorio el tema cuando miramos desde el artículo 41. Y el 42 lo que tiene de interesante es que permite la incidencia ciudadana en Ujú. la disputa por los recursos. Es decir, un grupo de ciudadanos organizados, como por ejemplo en una ONG o Sí. una institución como puede ser Copelectric o una municipalidad, Ujú. legalmente tiene el derecho a defender un recurso. Y entonces se puede trabajar, se puede judicializar Claro. determinados aspectos, y eso quiere decir que todos podemos participar en la política ambiental. Esto es algo que no sabemos Mm. muy bien porque bueno, en los últimos años se ha dejado de lado la educación ambiental, entonces falta, como que nos falta una pata Claro. en conocer nuestros derechos, en Mm. saber cuáles son nuestras herramientas. Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Te escucho y me acuerdo de la última protesta de algunos integrantes de Greenpeace cuando fue justamente la reforma de la ley de glaciares en Argentina con, bueno, los inodoros ahí frente al Congreso, diciendo, bueno, esto lo podemos, no esa protesta en particular, no esa manifestación en particular, pero todos podemos hacer algo en pos de la defensa de nuestro territorio, en definitiva, de nuestros recursos. También, Marcelo, preguntarte en concreto, con la reciente reforma, ¿qué es lo que cambia en esos dos artículos que vos nos mencionabas recién? Y lo que cambia es, hay dos o tres cosas que se daban por hechas y que casi nunca se cumplen. Por ejemplo, uno es el derecho a la información. Es Ujú. muy importante, bueno, vos decías, señalabas la amplitud territorial de la Argentina, tenemos todos los ecosistemas, todos los Sí. climas, muchísimos recursos. Por ejemplo, una cosa que no tenemos es información sobre los stocks naturales, es Ujú. decir, qué hay en el territorio. Sabemos que Mm. la cordillera está llena de minerales, de metales, pero por ejemplo no tenemos ni idea a la capacidad actual de la explotación minera cuánto podrían durar esos recursos. Ujú. Entonces hay un montón de aspectos informativos, de información básica sobre las capacidades sociales, sobre los ecosistemas, sobre los flujos de Ajá. materia y de energía, que para los ciudadanos comunes son difíciles de llegar. Ujú. El acceso a la información es un derecho constitucional, Sí, claro. pero si uno se la pide a determinadas empresas, las empresas dicen no podemos mostrar nuestros balances porque son confidenciales. Claro. Y en realidad hay una obligación constitucional de que los sectores que explotan recursos, bueno, tienen que mostrar sus datos. Ujú. Acá algunas empresas lo hacen, por ejemplo, si vos entrás al sitio de Calera Avellaneda, tiene los informes de sustentabilidad, que son una Claro. especie de balance ecológico. Ujú. Entonces uno dice, bueno, si lo puede hacer una empresa grande, una empresa minera que mueve muchos empleados, que mueve equipos, bueno, también lo podrían hacer otras empresas. Sí, En el campo lógico. de la energía hay muchas cosas que nosotros como que nos estamos perdiendo por falta de información. Claro, estoy pensando rápidamente en Vaca Muerta, en los depósitos de Claro, combustible vos fíjate que fósil. Vaca Muerta ahora empezó a exportar Vaca Muerta, ¿no? Este gobierno es algo muy particular. Sí, sí. Este, pero bueno, este gobierno está teniendo rendimientos y la cuenta corriente, digamos, de importación, exportación, se está balanceando a favor. Es Sí, decir, estamos exportando hidrocarburos que son agotables. Entonces sí. uno dice, bueno, pero ¿cuánto puede durar esto? ¿Qué previsiones hay? ¿Qué idea de sustentabilidad está detrás? Sí, y además, Es decir, Marcelo, ¿qué hace estamos YPF?
exportando hidrocarburos, pero ya en las últimas jornadas hemos visto que hay restricciones, por ejemplo, en la carga de GNC, ¿no? En algunos lugares de la Ahí están Argentina. discutiendo Entonces, también pensar traer también gas. qué hacemos con esos recursos naturales, si los extraemos y los Sí. sacamos o los hacemos producir en una cadena de valor, lo usamos nosotros, lo vendemos, el precio para nosotros, el precio para los demás. Digo, claro, A esto todo, me refería con la información, claro. porque, por ejemplo, la Secretaría de Energía publica algunas cosas, Ujú. entonces, bueno, uno junta los datos durante 3, 4 semanas y no conseguís armar un panorama Claro. real. Y entonces vos ves que aparecen nuevas discusiones, por ejemplo, traer de nuevo gas en barcos, como se Sí, hacía en la época de Cristina, que después se descubrió que era un negocio de unos pocos. Bueno, totalmente. entonces con los recursos pasa eso, si no hay una adecuada información, las decisiones, o sea, lo que es verdaderamente la política ambiental y los procesos de lucha por decidir autónomamente, Mm. como que se dificulta. Y la población, o sea, los ciudadanos comunes, la gente que realmente tiene que resolver el día a día, bueno, le cuesta mucho más, ¿no? Yo Sí. me imagino, por ejemplo, las personas que son estacioneros en las estaciones de servicio, Mm. que, bueno, aparecen otras perspectivas. Ahora llegan los autos eléctricos, por ejemplo. Sí. Alguien decía hace poco, dice, sí, vamos a volcar al mercado 8.000 autos eléctricos, Mm. pero no hay tanta electricidad. Claro, El día ¿dónde, que se dónde los van a conecten cargar? todos, la generación de energía no alcanza. Claro. Entonces uno se pregunta, y bueno, y hay que ver, digamos, también, el tema del auto eléctrico es un avance tecnológico que va a favorecer en términos ambientales algunas cosas, por ejemplo, la contaminación del aire se reduce, entonces hay lugares, sobre todo Buenos Aires, el AMBA, que están contaminados, Sí. que se beneficiarían con el auto eléctrico porque la atmósfera se limpiaría un poco. Ujú. Pero cuando uno mira los aspectos comerciales, bueno, no están al alcance de los vecinos comunes. Claro, Es decir, lógico. se necesita muchísimo dinero para poder realmente una decisión política de decir, bueno, limpiamos el aire haciendo que una nueva tecnología como la del auto eléctrico se masifique. Estamos lejos de eso, Claro, en porque realidad. hay que Es un pensar. negocio de unos pocos privados. Claro, y hay que pensar esto como una política a largo plazo, donde hay que dotar de infraestructura la Argentina toda, si vos pretendés que nos movamos, ¿no? Sí, sí, Con este claro. tipo de Y movilidad. también las cosas más básicas, se dejaron de arreglar las rutas Te iba a y decir eso justo también. claro, Sí, entonces pedimos acá energía para cargar los autos y las rutas están hechas un desastre. Es realmente amplísimo el tema. Marcelo, mencionabas la desinformación como uno de los puntos quizás bueno, más importantes a tener en cuenta en medio de todo esto. Y volviendo a la reforma de la ley de glaciares, ¿hay otra cuestión que te preocupe principalmente? no, sí, mira, cuando cómo se construye la información sobre los ecosistemas, los datos básicos, las cuestiones importantes como por ejemplo la biodiversidad, que Argentina tiene mucha biodiversidad, Sí, sobre todo en las provincias del norte. Las universidades eran fundamentalmente las instituciones que construían toda esa información, que claro. investigaban, entonces los biólogos, los ecólogos, Mm. los ecólogos de Córdoba, de la Universidad de La Plata, siempre tenían como un termómetro de qué era lo que estaba pasando. Ajá. Los últimos 2 o 3 años, con la crisis universitaria, como que perdimos esa visión, es decir, hay lugares que están cambiando, por ejemplo, los esteros de Liberá, Mm. los parques nacionales, y el Estado ha retrocedido en su capacidad de entender esos cambios. Eso es algo que es preocupante, porque debería ser un piso básico para poder decidir. Los Lógico. esteros de Liberá son, por ejemplo, un ecosistema único en el mundo, no hay otro lugar igual, con especies protegidas y todo eso, Ujú. y de repente por el cambio climático y por determinados procesos globales se está modificando. Entonces
¿qué va a hacer la sociedad? Claro. Vamos a tratar de conservar, de tener una política de conservación. Lo mismo que con los glaciares. Las provincias planteaban, bueno, hay que conservar los campos de hielo que están en la zona de la cordillera. Sí. Pero también en determinado momento se dice, no, bueno, en la cordillera hay cobre, hay minerales, están las tierras raras también. Claro. Entonces Están en auge. los capitales mineros a escala internacional presionan, y si la sociedad está débil y no tiene argumento, en algún momento por el costado, por arriba, por donde sea, consiguen permisos de explotación. Sí. De explotación y de compra. Lo que me preocupa es eso, cómo estamos indefensos por falta de información, de una visión global, y no nos podemos defender de capitales que vienen a llevarse todo. Exactamente ahí quería llegar, Marcelo, porque no es solamente la explotación de los recursos por periodos de tiempo extensísimos, sin chequear nada de todo esto que vos nos decías antes, la viabilidad, la recuperación del ecosistema, sino también la compra de la tierra, nuestras tierras, las argentinas, por capitales extranjeros, también con movimientos muy flojos de papeles en algunos casos. Sí, claro, bueno, ahí se ve la debilidad de las políticas. Claro. Hay lugares que no se deberían vender de ninguna manera. Claro. ¿Y por qué se venden? Bueno, porque a nivel local, si los sectores que son propietarios se empobrecieron o durante mucho tiempo no pudieron invertir, entonces están en una situación de debilidad frente a todo lo que son los flujos financieros internacionales. Sí, entonces, bueno, ahí es donde el poder político del país se queda sin argumento, ¿no? O llega tarde, yo diría que llega tarde. Ya tenemos la experiencia de lo que pasó con el quebracho. Sí. Cuando uno mira a principios de siglo cómo era la composición geográfica de la Argentina, la gran sorpresa es que Santa Fe, de Santa Fe hacia arriba, es decir, hacia las provincias del norte, hasta llegar al impenetrable en el Chaco y Formosa, eran todos bosques de quebracho. Los explotó una compañía inglesa, la Forestal, que necesitaba el quebracho fundamentalmente para trabajar el cuero, porque la savia del quebracho, el tanino, se utilizaba en la industria del cuero. Entonces se combinaban todos, sacaban el cuero de la pampa, sacaban el quebracho mediante la Forestal, lo ponían en los durmientes del ferrocarril, que también era inglés, claro, y se llevaban el recurso a Inglaterra. No nos quedó nada de quebracho hoy en día. O sea, vos vas a Santiago del Estero, el suelo y la vegetación es arbustiva, el suelo se vuela porque no tiene bosque que lo proteja. Entonces uno dice, en 3 décadas desapareció un recurso que hubiera sido fundamental conservarlo. ¿Y por qué? Por debilidad política, porque de repente la diplomacia inglesa hacía lo que quería con los gobiernos nacionales y provinciales. Y bueno, por supuesto también el componente de corrupción y de cosas que se descubrieron después. Pero es una práctica que podemos traer al presente. De decisión y una capacidad de protección de los stocks naturales, estamos muy flojos. Sí, te decía recién, Marcelo, una práctica que vos venís diciendo hace un siglo, pero también es algo que podemos extrapolar hasta el presente también. Bueno, estaría, la verdad, un rato largo charlando con vos a propósito de esta temática que es tan interesante, pero bueno, simplemente queríamos darles ganas a nuestros oyentes de aprender un poco más sobre esta cuestión, de interesarse sobre este tema e invitarlos fundamentalmente a que mañana participen de esta charla, de este encuentro, para que no nos siga pasando esto, ¿no? De no tener herramientas concretas para poder, por lo menos nosotros desde nuestro lugar, entender qué hay alrededor de la política ambiental y cuáles son todos los intereses que se mueven al respecto. Yo te agradezco muchísimo este intercambio, porque, bueno, justamente en esto que hablábamos, el papel que tienen ustedes con su trabajo y con todo lo que hacen cotidianamente es fundamental. Instalar el tema, poder encontrar las claves
la política ambiental en el discurso cotidiano es muy importante, así que realmente, Georgina, te doy gracias por este llamado. No, por favor, un placer como siempre charlar con vos, Marcelo, y los invitamos a todos a que mañana 7:30 de la tarde, ¿no? Sí, sí, así es. Bien, con entrada libre en el Salón Auditorio de Copelectric. Entonces, esta charla, esta disertación a propósito de cuestiones recientes de la política ambiental. Marcelo, muchísimas gracias por este rato, por este intercambio. No, gracias a ustedes. Bueno, saludos ahí a los compañeros en la radio. Y bueno, veremos después qué pasa. Veremos a ver si luego por lo menos nos iremos con más información a propósito de estos temas. Abrazo grande, Marcelo. Un abrazo para ustedes y cuídense mucho. Igualmente. Chau, chau. Charlábamos con el doctor Marcelo Sarlingo. Él es antropólogo, es trabajador social en la UNICEN. Se ha recibido también, es doctor en filosofía, magíster en gestión ambiental del desarrollo urbano. Por eso les decía que me quedaría mucho tiempo más charlando con Marcelo a propósito de estos temas. Trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela de Ciencias de la Salud. También es una voz autorizada de referencia y con la que podríamos abordar un montón de temáticas, porque está todo entrelazado: el funcionamiento de las universidades, también el desarrollo de nuestra ciencia, en medio de todo esto que antes, cuando íbamos a la escuela, decíamos, ay, ojo, ojo con el cambio climático, ¿no? Y lo veíamos como una posibilidad de algo a futuro. Bueno, no. Es el presente, chicos. Así que de eso también charlará mañana Marcelo Sarlingo en esta disertación que se va a brindar en Copelectric a las 7:30 de la tarde con entrada libre. Se denomina Cuestiones recientes de la política ambiental.